Versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Amen. You may be seated. Hay como Pablo empezó la epístola a los romanos, arguyendo por la culpa de todos. Primeramente, en capítulo 1, él empieza redarguyendo por la culpa de los paganos para convencer a todos que han pecado. Paul starts out Romans 1 arguing that all have sinned, but starting with the pagans, with those that don't know anything about God. Luego él habla, capítulo 2, de la culpa de los hipócritas. Romans 2, he goes on to tell us about the guilt of the hypocrite. Even though they're acting like they're saved, they're not really saved because of what God knows what is going on in their life. Los hipócritas no son salvas, aun si actúan como si estuvieran salvos, hubieran sido salvos. Aunque actúan como si todo estuviera bien, no son salvos porque Dios sabe lo que está pasando en su corazón. Luego él habla de la culpa de los hebreos. Capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 8. Que aunque están adorando a Jehová, porque no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, no van a ir al cielo, pero van a ir al infierno. And he talks about the guilt of the Hebrews, even though they have called upon, they are serving Jehovah, they have not called upon the Lord, Jesus Christ, to be their Savior. And he tells us there that they are not going to be saved either. But then he goes on to talk about the guilt of every man. Pero luego habla de la culpa de cada ser humano. Y llega al versículo que dice, para que toda boca se tape. Then he comes to a verse and he says that all mouths may be stopped, that everybody would stand before God and not have an excuse before him. Que todos estén delante de Dios un día, van a estar delante de Dios y no van a tener excusa por su pecado en su corazón. Amén. Pero después de redarguir y después de arguir así, él presenta la salvación, ¿verdad? Después de probar que son pecadores, él habla de la salvación. But after that he has proven that all have sinned and come short of the glory of God, he shows us salvation. He starts to talk about different things, different terms of salvation that we know. Justification, to be made legally. It's a legal term meaning just as if you've never sinned. To be made completely legally free from sin, from the guilt of sin, from the penalty of sin, from the presence of sin. Justificación es una palabra legal que significa libre de la culpa del pecado, de la pena del pecado, del castigo del pecado y de la presencia del pecado, ¿verdad? Propiciación, propitiation, to appease is what that means, or to absorb the wrath of God. Propiciación significa absorber, como absorber la ira de Dios, que la ira de Dios mora sobre nosotros, pero Jesucristo ha absuelto la ira de Dios para que no recibamos la ira de Dios. Jesus Christ has absorbed the wrath of God. Jesus Christ has appeased the wrath of God, so we don't have to receive that anymore. Atonement, that we have been covered by the blood of Jesus. Expiación, hermano, que significa que hemos sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Remisión, que el pecado ha sido quitado de nosotros. Remission, that is to remove, the removal of sin. Amen. So these different terms, and then he goes on in Romans chapter 4 about imputation of righteousness. Luego habla en Romanos 4
de la imputación de justicia. Imputación es una palabra bancaria que significa como que si ustedes tuvieran una cuenta, imputation is a banking term. You know, if you had an account, be somewhat like our account. Pero hermanos, eso va a ser nuestra cuenta. Pero cada día, cuando un pecador peca, se está llenando por más y más pecados, ¿verdad? Every day, every sin that is committed in that account, there is more sin that is placed. Cada día hay más y más pecado en nuestra cuenta, ¿verdad? Pero hay otra cuenta. There's another account. There's an account that is full of righteousness. Hay una cuenta que es llena de justicia. Esta cuenta es la cuenta de Jesucristo. This is Jesus Christ's account. And whenever you come to Jesus and you ask him for salvation, y cuando usted viene a Jesucristo y pide la salvación, la Biblia dice y usa por ejemplo, the Bible uses for example, Abraham, it says he believed God and it was counted to him for righteousness. Dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Right? So believing, how does that apply to us? ¿Cómo podemos aplicar la palabra creer ahí? Hablando de Abraham, ¿cómo creyó a Dios y le fue contado por justicia? Porque Dios le dijo, sal de tu parentela y que fuera a un lugar donde nunca había conocido. God told him to leave his homeland, to go to a place he'd never seen before. And he was going to give it to him. You know what? Abraham heard, Abraham believed, and Abraham obeyed. ¿Saben qué, hermanos? Abraham oyó, Abraham creyó, y Abraham obedeció, ¿verdad? Entonces, cuando él creyó y obedeció la voz de Dios, toda su vida, hermano, él estaba creyendo la promesa, porque él estaba obedeciendo la promesa, ¿verdad? Abraham was believing the promise because he was obeying the promise. And there's many people, they want to talk about, I believe in God, but they're not obeying the promise. Hay muchos que dicen que creen en Dios, pero no están obedeciendo la palabra de Dios, ni están obedeciendo la promesa de Dios. ¿Me entienden? Y'all awake? ¿Están despiertos? Amén. Aleluya. Sonríense, me llaman. And so, but I took out all the coins. Still more in there. Entonces, cuando creemos en Dios y obedecemos a Dios, hermanos, Jesucristo toma de nuestra cuenta nuestro pecado. Pero Él no nos deja vacíos. ¿Verdad? Él nos deja nuestra cuenta. Todavía hay más moneditas ahí. ¿Cuántas moneditas? Él no deja a nosotros vacías, hermanos, vacíos, cuentas vacías. Pero Él pone su justicia en nuestra cuenta. He puts his righteousness in our account. That's what imputation of righteousness means. And so, what would we have without Christ? ¿Qué tendremos, hermanos, sin Cristo? Nada. Cero. En realidad, menos que cero. Lleno de pecado. ¿Verdad? What would we have if we didn't have Christ? Nothing. Actually, less than nothing, because we would be full of sin. But Jesus Christ, when we obey Him and believe in Him, He gives us His righteousness. Pero cuando creemos en Jesucristo y lo seguimos, hermanos, Él nos da su justicia. Gracias al Señor. Aleluya. Luego, hermanos, leemos en Romanos capítulo 5,
Hay otras cosas que dice, pero hablando de la justificación y el acceso por fe y paz con Dios, reconciliación con Dios. Romans 5 talks about reconciliation with God, justification, access by faith, peace with God. But then there's a theme called federal headship. Pero hay un tema que es el liderazgo federal. That is, by one man's sin entered into the world, and death by that one man's sin, and so death passed upon all men. So Adam acted as our leader, as our federal head, and because of his sin, it passed to all of us. El liderazgo federal, hermano, significa que Adán fue nuestro líder federal, y en su pecado recibimos todos nosotros el pecado. Pero luego ustedes saben que por el obedecimiento de una persona, de Jesucristo, la vida es accesible por todos los hombres. La justicia puede ser pasado a todos los hombres. Amen. Because of the obedience of one man, Jesus Christ, we all can receive grace. We all can receive righteousness. We all can receive what he has provided for us. He is our federal leader. He is our federal head, has died on the cross for us. And because of that death, because of his representation, he has given us salvation. Hallelujah. Pero luego, hermanos, versículo 20 de capítulo 5, chapter 5, verse 20 says, but where sin abounded, grace did much more abound. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, para explicarse, Pablo, so to explain himself, Paul, you know, you could say, where sin abounded, grace did much more abound. So people would say, wow, I'm going to sin a lot, so grace will really abound, folks. Cuando alguien dice, cuando el pecado abunde, la gracia sobreabunde, pues yo voy a pecar mucho para que la gracia sobreabunde más. Amén. Pero Pablo, para explicarse, dice, Paul to explain himself says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? And he says, one of my favorite, this is one of the strongest phrases in the Bible to me. God forbid. Amen. I don't think it sounds as strong in Spanish, but maybe it does. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Suena bien fuerte, hermanos, en inglés. En ninguna manera. Dios no lo permita. Es prohibido por Dios. Amen. Next time somebody tells you, I'm going to continue in sin and still say I'm a Christian, say, God forbid. En ninguna manera. La próxima vez que alguien le dice, yo voy a continuar, perseverar en el pecado, mientras que soy cristiano, debe decir a él o a ella, en ninguna manera. Porque así dice Pablo, en ninguna manera. El teológico del Nuevo Testamento dice, en ninguna manera. Amen. The theologian in the New Testament says, God forbid. Hallelujah. Here there are different things that Paul points out that we have, whenever we come to Christ in salvation, we have done. He also uses the term know 3 times here, verse 3, verse 6, and verse 9. Él usa saber, el verbo saber 3 veces, versículo 3, versículo 6, versículo 9. Pero dice unas cosas que sucedió cuando creímos en Cristo, cuando recibimos la salvación. A few things that we received at salvation that happened when we were saved, que pasó cuando fuéramos salvos. Pero hay algunas cosas que después de la salvación deben suceder, ¿verdad? Said, know ye not that so many of us, as we're baptized into Jesus Christ, we're baptized into his death. When you get saved, this is a figure of baptism here. Él está usando, versículo 3, el ejemplo del bautismo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Amen. We have been baptized into Christ Jesus. You know, in the same way that when you go down into the water, you are surrounded by the water. Above, below, on all sides. That's what he's saying. You have been submersed in Christ Jesus. You're completely surrounded by him. There shouldn't be any part of you that is of this world. ¿No sabéis que hemos sido bautizados en Cristo Jesús cuando somos bautizados aquí naturalmente, hermanos? Somos completamente rodeados por el agua, ¿verdad? Agua por arriba, agua por todos los lados, agua por abajo. Y cuando estamos en Cristo, Él nos ha envuelto, ¿verdad? Completamente. No debemos tener una mano ahí en el mundo, la mayoría de nosotros en Jesucristo. No. You know, there was a time, I believe it was Ivan the Terrible, I may be wrong about that, wanted to get married to a religious princess somewhere. Había un emperador o un rey que quería casarse con una princesa bien religiosa y tuvo que, para casarse con ella, él y todo su ejército tenían que ser bautizados. Pero eran varones de guerra, querían pelear todo el tiempo, querían vencer a otras naciones y todo eso, pero su religión no les dejaba hacer eso. They said, you got to be baptized into my religion before I'll marry you. But they wanted to have war all the time, wanted to fight all the time. But they said, you can't be part of our religion and have that, you know, fighting all the time, fight with all these people and wanting to war and all this stuff. So they got baptized, but they pulled their sword out and they held their sword up in the air. And everything was baptized but that sword and that one arm. Entonces fueron bautizados, todo el ejército fue bautizado, pero desenvainaban sus espadas y mantenían las espadas arriba del agua. Decían, no vamos a bautizar los brazos y las espadas para que podamos seguir peleando. Amén. What part did you guys leave out of the water? ¿Qué parte dejaron ustedes afuera del agua? Amén. Debemos estar completamente en Cristo, ¿verdad? We got to be completely in Christ. Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. There was a Russian monk named Gregory Rasputin that taught and lived the idea of salvation through repeated experiences of sin and repentance. He thought he would experience salvation better if he sinned more. And so he lived a terrible life of sin and terrible debauchery. Rasputin actually means the debauched one. He was a terrible, terrible person. And finally, he was assassinated because people got so sick of his sins. But that was what he wanted to do. He wanted to continue in sin so that grace would abound. Había un monje ruso que se llamaba Gregorio Rasputin. Él enseñó y vivió la idea de salvación por medio de experiencias repetidas de pecado y arrepentimiento. Él creía que como los que pecaban más requerían más perdón, entonces un pecador que continúa pecando sin restricción y disfruta más de la gracia de Dios cuando se arrepiente por el momento que el pecador ordinario. Por lo tanto, Rasputin vivió el pecado notorio y enseñaba que este era el camino a la salvación. Este es un ejemplo extremo de la idea detrás de la pregunta de Pablo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Amen. He says here, know ye not. You know, some people, we need to remember this. No sabéis, él dice. Debemos acordarnos de eso, ¿verdad? Que hemos sido bautizados en Jesucristo. Somos parte de Él y Jesucristo no peca. Debemos vivir sin pecado. Amen. Jesus Christ doesn't sin. We better continue in Him and not sinning. Amen. It says here, so we have been baptized in His death whenever we are saved. Hemos sido bautizados en su muerte cuando hemos sido salvos. It says that we are buried with Him by baptism into death. Dice,
somos sepultados con él en la muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. It says here, you have been buried with him, but you're going to be raised up with him by the glory. He was raised by the glory of the Father. Even so, we should walk in newness of life. What does that mean? You're not going to walk in the oldness of life. You're going to walk in newness of life. Amen. No van a caminar, hermanos, en la vejez de la vida, en lo viejo. No. Si has estado bautizados en Cristo Jesús en la muerte, si has sido sepultado con Cristo Jesús, tú resucitarás en la salvación, en la novedad de vida. Amen. You're not going to be the old way. You're going to be a new way. You're going to walk in newness of life. Praise God. God makes all things new. You know, the devil can't make anything. He can't create anything. All he does is take what God has created and pervert it. ¿Saben qué, hermanos? El diablo no puede crear nada. No puede crear nada, ni pecado. No más toma lo que Dios ha creado y pervierte lo que Él ha creado. Amén. Pero que en Jesucristo, en Dios, la palabra dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Amen. But with God it says, His mercy is new every morning. Hallelujah. The Bible tells us, hallelujah, you're going to walk in newness of life. He'll make you a new creature. Él nos dice que nos va a hacer nuevas criaturas, que nos va a nacer en novedad de vida. Hallelujah. It goes on here. Hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. It says we have been planted together in the likeness of his death. We shall be also in the likeness of his resurrection. También lo seremos en la semejanza de su resurrección. En la victoria de la resurrección, in the victory of the resurrection. Hallelujah. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. So here you have, he gives us two things that happen when you get saved. Your old man is crucified, your body of sin is destroyed, and then he says, henceforth, this future thing after salvation, we should not serve sin. Hallelujah. Dice dos cosas aquí en versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido. Entonces, lo viejo debe ser crucificado y destruido. ¿Para qué? A fin de que, dice, no sirvamos más al pecado. Amen. So if you're serving sin still, your old man hasn't been crucified and your old man hasn't been destroyed. Si estás sirviendo al pecado todavía, el viejo hombre no ha sido crucificado ni destruido. For he that has died, he that is dead, is free from sin. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Knowing this, that Christ being raised from the dead dieth no more, death hath no dominion over him. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Amen. It says we are dead unto sin, but alive unto God through Christ Jesus. Versículo 11 dice, en verdad, consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos al Señor, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hemos muerto al pecado, pero hemos sido vivos para Dios. We have died to sin, but there is a future thing that happens. We have been made alive to serve the Lord. It says, do not yield your members as instruments of unrighteousness, but yield your members to God. Amen. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. There's some that say, I'm under grace, I can continue in sin. No, sin shall have no dominion over you,
Because you are not under the law, but you are under grace. Amén. Hay algunos que dicen, yo voy a seguir en el pecado porque estoy bajo la gracia, hermano. No. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias, Señor. There was an English earl, he went to visit the Fiji Islands, and when he got there, he talked to one of the chiefs. Vi como un don de Inglaterra que vino allí a unas islas y visitaba con el jefe de allí. Y dijo, qué lástima que los misioneros han llegado y han quitado de ustedes toda su cultura, toda la hermosura de su cultura, todo lo que hay, todo lo bonito, todo lo que hay de su cultura, blah, 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 blah. And that earl began to say, it's a pity the missionaries showed up and took away your culture from you, your beautiful culture, everything that was wonderful about your culture. They've taken it away from you, and they're getting rich off of coming here to be missionaries to you, and they've destroyed your culture. Han destruido tu cultura, todo eso. Eventually, that old chief, he got so fed up with that earl, he looked at him, and he said, you see that big rock out there? Por fin el jefe no podía aguantar más, estaba harto de la palabrería del don. Dijo, ¿ves a esa roca bien grande ahí afuera? Dijo, sí. Dijo, éramos caníbales y ahí tomábamos las cabezas de nuestros enemigos y aplastábamos a sus cabezas allí y comíamos ahí de ellos. Dijo, tú debes estar agradecido a los misioneros porque si no fuera por los misioneros, tú serías nuestra comida. He said to that earl, you see that big rock? That's where we used to smash our enemies' heads, and that's where we used to eat our enemies because we were cannibals. You better be thankful for the missionaries, because if it weren't for those missionaries, you would now be our supper. Amen. Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Amen. Dios no permite, hermanos. Dios prohíbe que sigamos en el pecado. Amen. Let's gather around the altars. Let's have a time of prayer here tonight. Que vengan los altares, que oremos por un tiempo, hermanos.